¿Alguna vez te has preguntado si Dios te está enviando mensajes mientras duermes? La Biblia está llena de ejemplos donde los sueños fueron utilizados como canales de comunicación divina. Quizás, mientras descansabas, Dios ha estado tratando de mostrarte el camino, brindándote consuelo, advertencias o incluso instrucciones claras para guiarte en tu vida. Hoy vamos a explorar 7 tipos de sueños celestiales que pueden revelar mensajes importantes para tu vida espiritual. ¿Te has preguntado si alguno de estos sueños es una respuesta directa de Dios a algo que estás viviendo? No te pierdas esta oportunidad de descubrirlo. Déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un sueño que sentiste que era una señal divina? Y si este tipo de contenido te interesa, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna revelación importante. Lo que vamos a compartir hoy podría cambiar la forma en que ves tus sueños para siempre. Desde los tiempos más antiguos, los sueños han sido una de las formas más intrigantes de comunicación entre Dios y la humanidad. La Biblia nos revela varios momentos en que el Señor se manifestó a través de los sueños, transmitiendo mensajes esenciales para la vida de aquellos que le siguen. El sueño es una forma especial de comunicación divina, porque en él la mente humana está libre de las distracciones del mundo físico, abriendo espacio para que el espíritu reciba orientaciones y revelaciones divinas. En muchos momentos de nuestra caminata de fe, es a través de los sueños que Dios nos revela sus intenciones y nos guía en decisiones importantes. La Biblia está llena de ejemplos de personajes que fueron impactados por sueños proféticos. José, hijo de Jacob, por ejemplo, es uno de los más conocidos. Él recibió sueños que predecían su futuro como gobernante y la salvación de su familia durante los años de hambre. Génesis 37, 5 a 11. Estos sueños, que inicialmente parecían simples, se volvieron fundamentales para el cumplimiento del plan de Dios en su vida. Lo que aprendemos con esto es que los sueños pueden contener mucho más de lo que parecen. Llevan un mensaje directo de Dios para nuestras vidas, si estamos dispuestos a escuchar y entender. Pero, ¿cómo podemos discernir cuándo un sueño es verdaderamente un mensaje de Dios? Esta es una pregunta que muchos se hacen. El discernimiento espiritual es esencial. No todos los sueños que tenemos son de origen divino, y por eso necesitamos estar espiritualmente alineados con Dios. A través de la oración constante y la lectura de la Biblia, podemos volvernos más sensibles a su voz y comprender mejor los mensajes que Él nos envía. Es importante recordar que Dios nunca envía un mensaje que contradiga su palabra, por lo que cualquier sueño que recibamos siempre debe ser comparado con las Escrituras. Otro poderoso ejemplo de Dios comunicándose a través de los sueños está en el libro de Daniel. El profeta Daniel interpretó los sueños del rey Nabucodonosor, los cuales contenían mensajes proféticos sobre el futuro de los reinos de la tierra. Daniel 2. Aquí vemos que los sueños no solo afectan a los individuos, sino que también tienen el poder de influir en el destino de las naciones. Dios utiliza los sueños no solo para advertir o consolar, sino también para moldear los grandes acontecimientos del mundo. Esto nos muestra cuán profundamente involucrado está Dios en todos los aspectos de nuestra existencia. Sin embargo, muchas personas ignoran o minimizan el significado de los sueños, pensando que son solo fruto de la imaginación o de las preocupaciones del día a día. Pero la Biblia nos enseña que debemos prestar atención a lo que Dios nos revela. Así como lo hizo en el pasado, Dios continúa usando los sueños para comunicarnos su voluntad. Por lo tanto, es esencial estar atentos y abiertos a la posibilidad de que Él nos esté guiando, consolando o incluso corrigiendo a través de los sueños. Finalmente, es importante destacar que los sueños pueden ser tanto personales como colectivos. Pueden traer consuelo en momentos de angustia o revelar la solución a problemas que parecían imposibles. El ejemplo de José y Daniel, y muchos otros en la Biblia, muestran que los sueños son una herramienta poderosa en las manos de Dios. Cuando estamos espiritualmente conectados con Él, podemos interpretar y aplicar estas revelaciones en nuestras vidas. El mensaje divino nunca falla, y los sueños son un canal directo para que podamos escuchar la voz de Dios de manera clara e impactante.
A lo largo de la historia bíblica encontramos una serie de sueños que desempeñaron un papel crucial en la orientación y protección del pueblo de Dios. Entre estos sueños podemos destacar 7 tipos que, según las Escrituras, son frecuentemente utilizados por Dios para transmitir sus mensajes. Cada uno de estos sueños tiene un propósito específico, ya sea para advertir, consolar, corregir o guiar al soñador en su jornada de fe. Estos sueños no son aleatorios, sino que están cuidadosamente diseñados para cumplir un propósito divino, a menudo preparando al soñador para eventos futuros. El primer tipo de sueño profético es aquel que trae advertencia. Dios usa estos sueños para alertar a las personas sobre peligros inminentes o situaciones que deben evitarse. Un ejemplo claro está en el sueño que Dios le dio a José, esposo de María, en el que fue instruido a huir a Egipto con el niño Jesús para escapar de la ira del rey Herodes. Mateo 2:13. Este tipo de sueño tiene el propósito de protegernos, ofreciendo una vía de escape o una alternativa segura en momentos de peligro. El segundo tipo es el sueño de consuelo. Dios, en su misericordia, envía sueños que ofrecen consuelo en momentos de gran angustia o desesperación. Estos sueños son como un bálsamo espiritual, calmando el corazón y la mente del soñador. Un ejemplo de este tipo de sueño se encuentra en la vida de Jacob, cuando sueña con una escalera que une la tierra con el cielo, simbolizando la presencia constante de Dios en su vida, incluso durante su huida. Génesis 28:12. Este tipo de sueño nos recuerda que, sin importar cuán difícil sea la situación, Dios siempre está a nuestro lado. Otro tipo muy importante es el sueño de instrucción. En estos sueños, Dios ofrece una guía clara sobre lo que se debe hacer en una situación determinada. El sueño de Salomón es un excelente ejemplo, cuando Dios se le aparece en sueños y le ofrece sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Primera Reyes 3:5-14. Los sueños de este tipo son una fuente de conocimiento y discernimiento, y nos enseñan a seguir el camino que Dios desea para nosotros. A continuación, tenemos el sueño de corrección. Estos sueños sirven para corregir nuestras actitudes o comportamientos que no están alineados con la voluntad de Dios. Un ejemplo es el sueño que Dios dio al faraón, interpretado por José, que advertía sobre los 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Génesis 41:1-7. Este sueño sirvió como una corrección a los planes del faraón y le ayudó a prepararse para los años difíciles que vendrían. Otro tipo es el sueño de preparación. Muchas veces, Dios utiliza los sueños para prepararnos para algo que está por venir. José, el hijo de Jacob, tuvo este tipo de sueño cuando vio a sus hermanos inclinándose ante él. Aunque esto parecía imposible en ese momento, el sueño estaba preparando a José para el papel que desempeñaría en el futuro como líder en Egipto. Génesis 37:5-11. Los sueños de preparación son una manera en la que Dios nos equipa para lo que Él tiene reservado para nuestras vidas. Finalmente tenemos los sueños de profecía y de promesa. Estos sueños son visiones del futuro, mostrando al soñador lo que Dios realizará. Daniel, por ejemplo, tuvo sueños proféticos que revelaban el destino de grandes imperios y el plan de Dios para el fin de los tiempos. Daniel 7. Estos sueños nos recuerdan que Dios tiene un plan soberano y que nada sucede fuera de su control. Son un recordatorio constante de que Dios cumple sus promesas. Estos 7 tipos de sueños nos muestran la variedad de formas en que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Cuando comprendemos que nuestros sueños pueden tener un significado espiritual profundo, abrimos espacio para que Dios nos guíe a través de ellos, permitiendo que su voluntad se manifieste en nuestras vidas de manera clara y poderosa. En la Biblia encontramos numerosos pasajes que revelan el papel de los ángeles como mensajeros de Dios. Son enviados para traer orientación, consuelo y advertencias en momentos cruciales en la vida de los siervos del Señor. Uno de los ejemplos más conocidos es la historia de Jacob, quien soñó con una escalera que conectaba la tierra con el cielo, donde ángeles subían y bajaban. Génesis 28:12. Este sueño no solo simbolizaba la conexión entre lo divino y lo humano, sino también la función de los ángeles como portadores de mensajes entre Dios y los hombres.
El papel de los ángeles como mensajeros se destaca en muchas otras historias bíblicas. Un claro ejemplo es la aparición del ángel Gabriel a María, anunciándole el nacimiento de Jesús. Lucas 1, 26 a 38. En este evento, vemos cómo los ángeles pueden ser usados para comunicar directamente los planes de Dios, revelando a menudo misterios que están más allá de la comprensión humana. Lo que podemos aprender de estos ejemplos es que Dios no se limita a métodos convencionales para transmitir sus mensajes. Usa a sus mensajeros celestiales para comunicar verdades importantes a sus hijos, especialmente en momentos de gran decisión o cambio. Además de traer mensajes de gran relevancia, los ángeles también aparecen en sueños para ofrecer consuelo en tiempos de angustia. José, el esposo de María, recibió en sueños un mensaje de un ángel que lo tranquilizó respecto al embarazo de María y lo instruyó a proteger tanto a ella como al niño Jesús. Mateo 1:20. Esta intervención divina a través de los ángeles revela cuánto Dios está atento a los detalles de nuestras vidas y cómo Él actúa para consolarnos y guiarnos en momentos de duda e incertidumbre. Otra característica notable de los ángeles es su papel en advertir sobre peligros inminentes. Un ejemplo de esto es el sueño de José, en el cual un ángel se le aparece y le advierte que huya con María y el niño Jesús a Egipto, evitando así la furia de Herodes. Mateo 2:13. Este tipo de intervención divina muestra cómo los ángeles también actúan como protectores, alertando a los siervos de Dios sobre amenazas y guiándolos hacia caminos de seguridad. Muchas veces, estos mensajes son entregados en sueños, donde los ángeles tienen libertad para actuar en el plano espiritual. Debemos recordar que los ángeles son seres espirituales al servicio de Dios, y su función como mensajeros celestiales es una extensión de la voluntad divina. Son enviados para cumplir propósitos específicos, ya sea para traer una palabra de consuelo, una guía clara o una advertencia sobre peligros que nos esperan. Estos seres no actúan por cuenta propia, sino como instrumentos en las manos de Dios, quien siempre actúa en favor de aquellos que lo aman. Por ello, cuando soñamos con ángeles, podemos entender que estamos recibiendo un mensaje de gran importancia. Estos sueños son un reflejo del cuidado de Dios y de su deseo de comunicarse con nosotros, incluso cuando no estamos conscientes. Al despertar de un sueño en el que ha aparecido un ángel, es importante buscar discernimiento y orar, pidiendo a Dios sabiduría para entender lo que Él desea transmitirnos. La Biblia nos enseña que nada sucede por casualidad, y los sueños con ángeles son una poderosa manera de que Dios interactúe directamente con nuestras vidas. Por lo tanto, estate atento a los sueños en los que aparecen ángeles. Pueden estar trayendo un mensaje que podría cambiar el rumbo de tu vida. Ya sea una palabra de consuelo, una dirección clara o una advertencia, los ángeles siempre están listos para cumplir la misión que Dios les ha dado. Y nos corresponde a nosotros estar abiertos y receptivos a las instrucciones que recibimos de estos mensajeros celestiales. Al de ser en mensajeros, los ángeles desempeñan un papel fundamental como guías y protectores en el plan divino. En varias narraciones bíblicas vemos a los ángeles siendo enviados por Dios para proteger a sus siervos de peligros inminentes, guiándolos en los caminos que deben seguir y brindándoles seguridad en tiempos de incertidumbre. Un poderoso ejemplo de esta función se encuentra en la historia de Daniel, en el foso de los leones. En el relato, Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, protegiendo a Daniel de ser devorado. Daniel 6:22. Este tipo de intervención sobrenatural nos muestra cómo los ángeles pueden actuar como guardianes divinos, impidiendo que el mal alcance a aquellos que están bajo la protección de Dios. La función de guía espiritual de los ángeles también es evidente en varios episodios bíblicos. En la travesía del pueblo de Israel por el desierto, después de la salida de Egipto, un ángel del Señor fue enviado para ir delante del pueblo, guiándolos y protegiéndolos durante su camino hacia la tierra prometida. Éxodo 23:20. Este ángel servía no solo como un líder espiritual, sino también como un guardián, asegurándose de que el camino de los israelitas fuera seguro.
Tal ejemplo nos recuerda que, muchas veces, Dios utiliza a sus ángeles para guiarnos en momentos de indecisión e incertidumbre, ayudándonos a seguir el camino correcto cuando parece difícil ver la dirección adecuada. Los ángeles también aparecen en momentos de extrema dificultad, trayendo consuelo y fortaleza a aquellos que están enfrentando pruebas. En la vida de Jesús, esta función protectora es claramente retratada. En el jardín de Getsemaní, poco antes de su arresto, Jesús estaba profundamente angustiado mientras oraba al Padre sobre lo que estaba por venir. En ese momento de gran aflicción, un ángel del cielo apareció para fortalecerlo. Lucas 22:43. Este ejemplo no solo refuerza la importancia del papel de los ángeles como protectores, sino que también nos muestra que incluso Jesús, el Hijo de Dios, recibió ayuda celestial en un momento de gran necesidad. Esta presencia protectora de los ángeles no se restringe solo a figuras bíblicas como Daniel, Jesús o los israelitas. La Biblia nos enseña que Dios designa ángeles para cuidar y proteger a todos aquellos que le siguen con fe. El Salmo 91:11 afirma: «Porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos». Este pasaje nos brinda una imagen poderosa del cuidado de Dios por nosotros, utilizando a sus ángeles para guiarnos y protegernos a lo largo de nuestra vida, incluso cuando no lo percibimos. Esto debe darnos una confianza renovada de que, sin importar las circunstancias, estamos bajo la protección divina. Muchas veces podemos no darnos cuenta de lo presentes que están los ángeles en nuestra vida diaria, actuando como guías y protectores en situaciones que están fuera de nuestro control. Ellos trabajan de manera invisible, pero poderosa, asegurando que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Podemos estar conduciendo por un camino, enfrentando una decisión difícil o incluso atravesando una crisis espiritual, y los ángeles están ahí, listos para guiarnos y protegernos según las órdenes de Dios. Por lo tanto, reconocer el papel de los ángeles como guías y protectores es también reconocer que Dios está constantemente a nuestro lado, cuidando cada detalle de nuestra vida. Saber que tenemos estos guardianes celestiales a nuestro alrededor debe alentarnos a seguir adelante con fe y valentía, confiando en que, sin importar el desafío o el peligro que tengamos frente a nosotros, no estamos solos. Los ángeles están con nosotros, enviados por el mismo Dios para guiarnos y protegernos, asegurándose de que lleguemos al destino que Él ha preparado para nosotros. Escuchar la voz de Dios es una experiencia profundamente transformadora y, a menudo, relatada en las Escrituras. Dios elige hablar con nosotros de diversas maneras, y una de ellas es a través de los sueños. Desde el Antiguo Testamento, vemos que la voz de Dios surge en momentos de gran relevancia, ofreciendo sabiduría, instrucciones e incluso correcciones. Un ejemplo notable es el del joven profeta Samuel, quien escuchó la voz de Dios mientras dormía. 1 Samuel 3, 1-10. En ese momento Dios no solo lo llamó por su nombre, sino que también lo preparó para una vida dedicada a su servicio. Esta experiencia nos enseña que Dios siempre está dispuesto a guiarnos, especialmente cuando nos abrimos para escucharle en nuestra vida espiritual. La voz de Dios en los sueños también puede ser una forma de ofrecernos consuelo y ánimo. En tiempos de tribulación o duda, muchos cristianos han relatado haber escuchado una voz suave en sus sueños que les trajo paz y orientación. Tal como se describe en la Biblia, Dios susurra al corazón del creyente, transmitiendo palabras de consuelo y esperanza. Esto nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está a nuestro lado, siempre dispuesto a guiarnos a través de sus palabras de sabiduría. Esta experiencia de escuchar la voz de Dios en los sueños no solo es una manifestación de su presencia, sino también una prueba de su amor y cuidado por nosotros. Otro ejemplo poderoso es el del rey Salomón, quien tuvo un sueño en el que Dios le ofreció sabiduría. 1 Reyes 3, 5-12. Cuando Dios le preguntó qué deseaba, Salomón pidió un corazón sabio para gobernar al pueblo. En respuesta, Dios no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor. Este evento nos enseña que escuchar la voz de Dios en los sueños
puede provocar un cambio radical en nuestra vida dependiendo de cómo respondamos a ella. Dios está dispuesto a ofrecernos más de lo que pedimos, pero debemos estar preparados para escuchar su voz y responder con fe y humildad. La voz de Dios también sirve como advertencia, un llamado a la obediencia. En varios casos, Dios usó sueños para advertir y corregir a aquellos que estaban a punto de tomar decisiones equivocadas. Un ejemplo de esto es el sueño del rey Nabucodonosor, quien fue advertido sobre su arrogancia y su eventual caída. Daniel 4:4-37. Dios utilizó ese sueño para recordarle al rey que el orgullo precede a la caída y que solo con humildad ante el Señor podría ser restaurado. Este tipo de advertencia divina muestra que, incluso en nuestros sueños, Dios está trabajando para protegernos de malas decisiones y llevarnos de regreso al camino correcto. Escuchar la voz de Dios en los sueños también puede ser una forma de recibir orientación clara para las decisiones que necesitamos tomar en nuestra vida. A menudo nos encontramos frente a elecciones difíciles y oramos pidiendo la dirección de Dios. Los sueños en los que escuchamos su voz pueden ser la respuesta a esas oraciones. Ya sea sobre un cambio de vida, una nueva oportunidad o la resolución de un problema, Dios puede hablarnos directamente, ofreciendo la sabiduría necesaria para tomar la decisión correcta. Cuando escuchamos la voz de Dios en nuestros sueños, es importante tomar en serio esos mensajes, pues pueden guiarnos hacia el plan divino que Él tiene para nosotros. Por último, al reflexionar sobre el significado de escuchar la voz de Dios en los sueños, es crucial recordar que Dios es un Padre amoroso, siempre dispuesto a comunicarse con nosotros. Él habla de manera personal y única a cada uno de nosotros, de acuerdo con nuestras necesidades espirituales. Al mantenernos abiertos y sensibles a su voz, ya sea a través de la oración o de los sueños, podemos experimentar una conexión más profunda con Él. Y, al escuchar su voz, somos invitados a responder con obediencia y fe, sabiendo que sus palabras siempre son para nuestro bien y para guiarnos en su perfecta voluntad. La dirección y los consejos que Dios nos da a menudo se revelan de manera sutil y personal, y los sueños han sido uno de los medios más significativos que Él usa para transmitir su voluntad. En la Biblia vemos varios ejemplos de cómo Dios guía a su pueblo mediante visiones y sueños, ofreciendo sabiduría en momentos cruciales. Un ejemplo claro es el de Salomón, quien pidió a Dios sabiduría para gobernar a Israel y la recibió en un sueño. Primera Reyes 3:5-12. Esa sabiduría no solo bendijo su vida personal, sino también a toda la nación bajo su liderazgo. Este relato nos enseña que Dios, en su infinita bondad, concede la dirección necesaria para que tomemos decisiones sabias y justas, tanto para nuestra vida como para aquellos a nuestro alrededor. La Biblia nos recuerda que, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Muchas veces enfrentamos situaciones en las que buscamos respuestas para problemas complejos o decisiones significativas. En estas ocasiones Dios puede usar los sueños como un canal para proporcionarnos la orientación que tanto necesitamos. La clave es estar receptivos para escuchar, incluso durante el sueño, y discernir los mensajes que Él nos transmite. La historia de José, por ejemplo, ilustra cómo Dios lo guió a través de sueños proféticos, desde su juventud hasta su elevación al poder en Egipto. Génesis 37, 5-11. En los sueños, la voz de Dios puede ofrecernos consejos tanto prácticos como espirituales para nuestra caminata de fe. Él puede mostrarnos el camino a seguir cuando enfrentamos decisiones difíciles, como cambiar de trabajo, iniciar una nueva relación o lidiar con desafíos familiares. Los consejos divinos transmitidos a través de sueños siempre se basan en la verdad y en el bien que Dios desea para nosotros. Al abrirnos a esa dirección celestial, fortalecemos nuestra fe y confiamos en que Dios está en control de todos los aspectos de nuestra vida, guiándonos hacia el mejor resultado. Además de proporcionar dirección, Dios también nos aconseja actuar de acuerdo con sus principios, incluso cuando eso pueda parecer desafiante. En sueños,
Él puede llamarnos a corregir comportamientos, a perdonar o a tomar decisiones de fe que hemos dudado en hacer. Un ejemplo clásico es el de José, esposo de María, quien recibió consejos divinos en sueños a través de un ángel que lo animó a no temer tomar a María como su esposa, explicando que lo que había sido concebido en ella era obra del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Ese consejo no solo trajo paz al corazón de José, sino que también lo preparó para la importante misión de proteger a la familia que criaría al Salvador. El punto crucial al recibir dirección y consejos divinos, ya sea a través de sueños o en nuestra vida cotidiana, es reconocer que Dios habla de varias maneras y en diversos momentos. Cuando Él nos guía mediante un sueño, debemos estar listos para actuar con fe y confianza. Ignorar o retrasar la respuesta a una instrucción divina puede alejarnos del plan perfecto que Dios ha preparado para nuestras vidas. Por eso, es vital que, después de recibir un consejo claro de Dios en un sueño, oremos pidiendo discernimiento y valentía para seguir sus instrucciones. La Biblia nos asegura que, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Salmos 37:23, reforzando la idea de que, al seguir la dirección de Dios, estamos caminando por el camino correcto. Finalmente, los consejos y la dirección divina que recibimos no son solo para nuestro beneficio personal. Muchas veces, Dios nos guía para que podamos ser una bendición en la vida de otros. Al seguir sus instrucciones, podemos impactar positivamente a nuestra familia, amigos e incluso a personas que no conocemos, de maneras que ni imaginamos. Cada decisión tomada en base a los consejos de Dios tiene el potencial de transformar vidas. Es así como Él nos usa como instrumentos de su voluntad en el mundo. Por lo tanto, es esencial que estemos siempre listos para escuchar y obedecer, sabiendo que Dios tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros y para quienes nos rodean. Los animales desempeñan un papel simbólico profundo en la Biblia, a menudo representando cualidades espirituales o sirviendo como mensajeros de Dios. Soñar con animales puede ser una forma en que Dios comunica verdades espirituales, ofrece advertencias o revela aspectos del carácter y la personalidad del soñador. Desde la serpiente en el jardín del Edén hasta el cordero que representa a Jesucristo, los animales bíblicos tienen significados que trascienden el mundo físico y nos conectan con la sabiduría y los misterios divinos. Cuando soñamos con un animal, debemos prestar atención al mensaje detrás de ese símbolo, ya que puede estar revelando algo significativo sobre nuestra vida espiritual. Por ejemplo, soñar con leones puede indicar fuerza, valentía y liderazgo. En la Biblia, el león se asocia a menudo con Jesucristo, quien es llamado el león de la tribu de Judá, en Apocalipsis 5:5. Este tipo de sueño puede significar que Dios nos está llamando a levantarnos con audacia y confianza en nuestra fe, enfrentando los desafíos con la fuerza que proviene del Señor. Por otro lado, el león también puede representar peligros, como advierte Pedro en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así, soñar con un león puede ser una advertencia para que estemos vigilantes ante las trampas espirituales. Las ovejas, por otro lado, son un símbolo claro del pueblo de Dios. Soñar con ovejas puede ser un recordatorio de nuestra posición como seguidores de Cristo, quien es nuestro buen pastor. Juan 10:11. Las ovejas representan mansedumbre, sumisión y dependencia de Dios. Si en un sueño estamos cuidando ovejas o vemos que son protegidas, esto puede ser una indicación de que estamos siendo llamados a cuidar el rebaño de Cristo, ya sea en liderazgo espiritual o en intercesión. Los sueños con ovejas también pueden señalar la necesidad de confiar más plenamente en Dios, sabiendo que Él cuida de cada detalle de nuestras vidas. Otro símbolo poderoso son las serpientes, que a menudo llevan un significado de advertencia espiritual. En la Biblia, la serpiente se asocia con la astucia y el engaño, como se ve en la tentación de Eva en el jardín del Edén. Génesis 3:1. Si alguien sueña con serpientes, puede ser una señal de que hay engaño o tentación al acecho, lo que requiere vigilancia y oración.
Sin embargo, como en todo, Dios puede usar incluso los símbolos negativos para enseñarnos y protegernos. En algunos contextos, la serpiente puede simbolizar la necesidad de ser sabios y discernir los peligros a nuestro alrededor, manteniéndonos firmes en la verdad de la palabra de Dios. Otro animal mencionado frecuentemente en los sueños bíblicos es el águila. Soñar con un águila puede simbolizar renovación espiritual, fuerza y la capacidad de ver más allá de las circunstancias inmediatas. Isaías 40:31 nos dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Un sueño con un águila puede ser una invitación de Dios para elevar nuestra perspectiva, para mirar más allá de los problemas y confiar en que Él nos dará nuevas fuerzas para superar los desafíos. Además, el águila es vista como un símbolo de visión espiritual clara, recordándonos que Dios desea que tengamos discernimiento en nuestro caminar. Al soñar con animales, es importante orar y buscar la dirección de Dios para comprender lo que Él nos está revelando. Estos sueños no son meras coincidencias, sino que a menudo contienen mensajes profundos que pueden ayudarnos en nuestra caminata de fe. Ya sea un sueño con leones, ovejas, serpientes o águilas, todos nos recuerdan que estamos inmersos en una realidad espiritual mayor y que Dios, en su infinita sabiduría, usa incluso los elementos de la creación para enseñarnos, guiarnos y protegernos. A lo largo de la Biblia encontramos muchos ejemplos de sueños en los que los animales desempeñan roles simbólicos, comunicando importantes verdades espirituales. Estos ejemplos muestran cómo Dios usa los sueños para revelar su voluntad y advertir a su pueblo sobre eventos futuros. Uno de los ejemplos más famosos es el sueño del faraón de Egipto, registrado en Génesis 41, donde sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Este sueño fue interpretado por José, quien reveló que las vacas representaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Dios usó ese sueño para preparar a Egipto para los tiempos difíciles que vendrían, y al seguir las instrucciones de José, el faraón logró salvar a Egipto de la devastación. Este sueño del faraón nos muestra cómo los animales en los sueños pueden llevar un mensaje de advertencia y preparación. Las vacas flacas representaban tiempos difíciles, pero gracias a la interpretación de José, Egipto pudo prepararse con anticipación. Esto nos enseña que, cuando soñamos con animales, debemos estar atentos al mensaje que Dios nos está transmitiendo. A menudo estos sueños pueden ser una forma en la que Dios nos advierte sobre peligros inminentes o nos prepara para desafíos futuros. Otro ejemplo interesante proviene del profeta Daniel, quien tuvo poderosas visiones que involucraban animales. En Daniel 7, él sueña con 4 grandes bestias que salían del mar, cada una representando un reino o imperio que se levantaría y caería. Estos sueños proféticos revelaron eventos futuros y fueron una manera de que Dios mostrara el curso de la historia a su siervo. Aquí vemos cómo Dios usa animales en los sueños no solo para advertir a individuos, sino también para revelar la dirección de naciones y pueblos enteros. Es un recordatorio de que Dios está en control de todas las cosas, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos de la existencia humana. Además de los sueños con animales que traen advertencias y revelaciones proféticas, también encontramos en la Biblia ejemplos de animales que simbolizan aspectos del carácter y de la misión de Dios. Uno de esos ejemplos es el Cordero de Dios, que aparece en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 5, 6 a 14, Juan ve a un cordero que ha sido inmolado, representando a Jesucristo, quien se sacrificó por los pecados de la humanidad. Este sueño es un recordatorio del amor redentor de Cristo y de su misión de traernos salvación. Soñar con un cordero, por lo tanto, puede simbolizar sacrificio, pureza y redención. Los ejemplos bíblicos de sueños con animales no terminan ahí. En el libro de Jonás, vemos a una gran criatura marina que se traga al profeta, sirviendo como vehículo para que él fuera llevado de vuelta al cumplimiento de su misión divina. Aunque no es técnicamente un sueño, esta historia ilustra cómo Dios puede usar incluso a los animales para cumplir sus propósitos. Si soñamos con animales grandes o misteriosos,
podría ser una indicación de que Dios nos está guiando de regreso al camino que Él ha planeado para nosotros, incluso si ese proceso implica momentos de incomodidad o desafío. Estos ejemplos nos muestran que los sueños con animales en la Biblia tienen significados profundos y diversos. Pueden ser advertencias, revelaciones de eventos futuros o símbolos del carácter divino. Al igual que en los casos de José, Daniel y Juan, debemos buscar discernimiento espiritual y oración para entender lo que Dios nos está revelando a través de esos sueños. No debemos ignorarlos como simples imágenes sin sentido, sino verlos como comunicaciones divinas que pueden cambiar el curso de nuestras vidas. 40. Soñar con un arco iris desde la perspectiva bíblica tiene un significado profundo y consolador. El arco iris, como se relata en Génesis 9, 13 a 17, es el símbolo de la alianza que Dios hizo con Noé y con toda la humanidad, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Después del gran diluvio, Dios usó el arco iris como un signo visible de su promesa de fidelidad y misericordia. Ver un arco iris en un sueño, por lo tanto, puede interpretarse como un recordatorio de la alianza eterna de Dios con su pueblo y de la seguridad que tenemos en sus promesas. El arco iris también es un símbolo de la gracia divina. Nos recuerda que, incluso en medio de las tormentas y desafíos, Dios sigue teniendo el control y su misericordia prevalece. Así como Noé y su familia emergieron del arca para ver el arco iris en el cielo, lo cual representaba la paz y la renovación después del caos, soñar con este símbolo puede ser una señal de que Dios está preparando un tiempo de renovación y restauración en tu vida. Puede estar diciéndote que las dificultades están llegando a su fin y que un nuevo comienzo está por llegar. Además, el arco iris en sueños puede representar la presencia tangible de Dios en nuestras vidas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, 3, Juan tiene una visión del trono de Dios rodeado por un arco iris. Este arco iris refleja la gloria y la majestad de Dios, lo que sugiere que, al soñar con un arco iris, podemos estar experimentando una cercanía con la presencia divina. Es un recordatorio de que Dios está al mando de todas las cosas y de que su luz y misericordia siempre nos rodean, incluso en momentos de dificultad o tinieblas. También hay un aspecto de esperanza asociado con el arco iris. En los sueños, el arco iris puede ser un signo de que Dios está renovando sus promesas en nuestra vida. Tal vez estés atravesando una temporada difícil, sintiéndote desanimado o sin rumbo. Soñar con un arco iris puede ser la forma en que Dios te anima, recordándote que sus promesas aún están vigentes y que Él está obrando en todas las cosas para tu bien. El arco iris es un símbolo de que, a pesar de las pruebas, hay esperanza y luz por delante. En muchas culturas, el arco iris también se ve como un puente entre el cielo y la tierra. En la Biblia, esto puede entenderse como un recordatorio de que Dios siempre está conectando lo divino con lo humano. Nunca nos deja solos en nuestras luchas, sino que nos acompaña en cada paso del camino. Si has soñado con un arco iris recientemente, considéralo un llamado a acercarte más a Dios y a renovar tu confianza en sus promesas. Por último, el arco iris también simboliza la reconciliación. Así como la alianza entre Dios y Noé trajo paz y reconciliación entre Dios y la tierra, soñar con un arco iris puede indicar que Dios te está llamando a buscar reconciliación en áreas de tu vida, ya sea con otras personas o con Él. Este poderoso símbolo puede ser un recordatorio de que, a través de la gracia de Dios, siempre podemos encontrar perdón, renovación y un nuevo comienzo. Soñar con un arco iris frecuentemente trae un mensaje de esperanza y renovación espiritual. Al igual que en la historia de Noé, el arco iris apareció después de una tormenta devastadora, representando la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Este poderoso símbolo nos recuerda que, por más intensas que sean las tormentas de la vida, la paz de Dios siempre prevalece, trayendo consigo la renovación y la promesa de un nuevo comienzo. En la vida espiritual, estos sueños pueden surgir en momentos de dificultad, sugiriendo que un período de restauración está en camino. La renovación que el arco iris representa no es solo física, sino también espiritual. Muchas veces, cuando nos sentimos desanimados, distantes de Dios o atravesando momentos de prueba,
Soñar con un arco iris puede ser la manera divina de recordarnos que un nuevo comienzo está disponible para todos aquellos que buscan la presencia de Dios. Este sueño puede ser una invitación a reevaluar nuestro caminar de fe y a renovar nuestro compromiso con Jesucristo. Después de todo, Él es nuestro refugio en tiempos de tormenta, como bien se describe en el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Además, el arco iris como símbolo de renovación también señala la restauración de las promesas de Dios en nuestra vida. Tal vez, en algún momento, nos hayamos alejado de su voluntad o perdido de vista sus promesas. Sin embargo, al igual que el arco iris en el cielo, trae a la memoria la alianza de Dios con Noé. Soñar con este símbolo puede ser un recordatorio de que Dios no ha olvidado sus promesas para nosotros. Él sigue siendo fiel y su plan para nuestras vidas sigue activo, incluso cuando no podamos ver con claridad en medio de las dificultades. Este tipo de sueño también puede llevar un mensaje de renovación interior. Todos nosotros en algún momento necesitamos una renovación en el alma, ya sea por el peso del día a día, las batallas espirituales o el cansancio emocional. Soñar con un arco iris puede ser un llamado a la renovación espiritual, una oportunidad para acercarnos a Dios en oración, buscar su presencia más profundamente y ser fortalecidos para los desafíos que vendrán. Recuerda lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La esperanza simbolizada por el arco iris también es un tema central en este tipo de sueño. Cuando todo parece no tener salida, Dios nos da señales de que Él sigue en control. Soñar con un arco iris puede ser un soplo de esperanza directamente de Dios, asegurándonos que Él está guiando nuestra vida para bien. Incluso cuando las circunstancias son desafiantes, la esperanza que tenemos en Cristo nos da fuerza para continuar. Como nos enseña Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Finalmente, el arco iris en los sueños nos recuerda la gracia divina, que renueva todas las cosas. Cada mañana recibimos una nueva oportunidad de caminar con Dios y confiar en su misericordia. Al ver el arco iris en un sueño, puede ser que Dios te esté alentando a no perder la fe, incluso cuando las luchas parecen abrumadoras. Él promete que, así como el arco iris brilla después de la tormenta, su gracia resplandece en nuestras vidas cuando lo buscamos con todo el corazón. A lo largo de la Biblia, los números tienen un significado profundo y a menudo simbólico. Soñar con números puede ser una forma poderosa en la que Dios transmite mensajes espirituales. El número 7, por ejemplo, es ampliamente reconocido como el número de la plenitud y la perfección divina. En Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, estableciendo el ciclo del trabajo y el descanso. Soñar con el número 7 puede simbolizar que algo está siendo completado o que Dios está trayendo plenitud a alguna área de tu vida. Pero los números van más allá del simple simbolismo de completitud. En muchos casos, llevan mensajes específicos. El sueño del faraón, registrado en Génesis 41, en el que vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, fue una revelación divina sobre 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. En este contexto, los números no solo representaban una cantidad de años, sino que servían como advertencia y orientación para una acción inmediata. Esto nos muestra que Dios, a través de los sueños, puede usar números para prepararnos para tiempos futuros. Otro número significativo es el 40, que aparece repetidamente en las Escrituras como un período de prueba y transformación. Por ejemplo, Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto antes de comenzar su ministerio. Mateo 4:2. También vemos este número durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Soñar con el número 40 puede indicar que estamos en una fase de preparación espiritual, enfrentando desafíos que nos moldearán para algo mayor que Dios está preparando. La Biblia también habla del número 12 como un número de gobierno y autoridad divina.
Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Jesús e incluso la visión de Juan en Apocalipsis con la Nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas y 12 fundamentos, son ejemplos del simbolismo profundo del número 12. Soñar con este número puede estar relacionado con el propósito de Dios de establecer autoridad y orden divino en la vida del soñador. Tal vez sea una señal de que Dios está trayendo estructura a una área de la vida que está en caos. Es importante recordar que, al soñar con números, debemos buscar discernimiento en oración para entender lo que Dios nos está comunicando. Así como José interpretó los sueños del faraón y de otras personas, es esencial que confiemos en el Espíritu Santo para que nos guíe en la interpretación de estos símbolos numéricos. Cada número tiene un peso espiritual, y Dios puede usarlos para revelar sus intenciones, promesas o advertencias para nuestras vidas. Por último, al soñar con números, podemos darnos cuenta de que Dios está organizando los detalles de nuestra vida de una manera que solo Él puede entender completamente. Esto nos recuerda su soberanía y control absoluto sobre todas las cosas, incluyendo el tiempo y los ciclos de nuestra existencia. En Proverbios 16:9 leemos: «El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor». Esto nos consuela sabiendo que, aunque no entendamos el significado de ciertos números o símbolos en nuestros sueños, podemos confiar en que Dios está en control, guiando nuestros pasos hacia su propósito. A lo largo de las Escrituras encontramos diversos ejemplos de sueños donde los números juegan un papel crucial. Estos ejemplos bíblicos no solo revelan la importancia de los números en los sueños, sino que también destacan cómo Dios usa esta simbología para comunicar instrucciones y advertencias importantes. El sueño del faraón, relatado en Génesis 41, es uno de los casos más icónicos. En este sueño, el faraón ve 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que representan 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. José, con la sabiduría divina, fue capaz de interpretar el sueño, lo que llevó a la preparación de Egipto para los años difíciles que vendrían. Esto muestra que los números en los sueños pueden servir como una preparación para lo que está por venir y que cuando Dios habla, Él ofrece soluciones para los desafíos futuros. Otro ejemplo notable es el del profeta Daniel, quien tuvo visiones y sueños con números que apuntaban a eventos futuros. En Daniel 8:14, por ejemplo, recibe la visión de 2300 tardes y mañanas, que se refieren a un período específico dentro del plan de Dios para la historia de Israel. Este sueño, que parecía misterioso, fue revelado a través de la oración y la búsqueda espiritual, mostrando que muchas veces los sueños con números requieren un discernimiento mayor y una conexión profunda con Dios para ser comprendidos plenamente. Además, el número 12 aparece con frecuencia en las Escrituras y también en sueños y visiones. Como se mencionó anteriormente, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles son ejemplos del uso de este número en el contexto de gobierno y autoridad divina. En Apocalipsis 21, 12 a 14, Juan tiene una visión de la Nueva Jerusalén con 12 puertas y 12 cimientos, cada uno representando una tribu de Israel y un apóstol. Soñar con el número 12 puede ser una manera en que Dios habla sobre la estructura y el orden que Él desea traer a la vida del soñador, indicando una reorganización o el establecimiento de una nueva fase de crecimiento y autoridad. Sin embargo, los números no siempre son fáciles de entender. En muchos casos, como en el de Salomón en 1 Reyes 3:5 a 15, el número puede no ser el enfoque principal del sueño, pero está ahí para agregar una profundidad espiritual a lo que Dios está comunicando. En el caso de Salomón, el número de días y años que gobernó fue bendecido por Dios en respuesta a su pedido de sabiduría. Dios le dio a Salomón una vida larga y próspera, lo que puede hacernos reflexionar que los números en nuestros sueños también pueden señalar bendiciones futuras, promesas de longevidad y prosperidad. Otro aspecto interesante de los números en los sueños es que pueden representar ciclos espirituales. El número 40, por ejemplo, se asocia repetidamente con períodos de prueba y transformación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. El pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto,
y Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Si alguien sueña con el número 40, esto puede indicar que está a punto de pasar por un período de crecimiento y desafío espiritual, donde su fe será fortalecida y su carácter moldeado para algo mayor que Dios está preparando. Por último, debemos entender que Dios, en su infinita sabiduría, usa los números para guiarnos, pero nos corresponde a nosotros buscar discernimiento a través de la oración. En Mateo 7:7 leemos: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Cuando soñamos con números, debemos llevar esos sueños delante de Dios en oración, pidiéndole que nos revele su significado y nos ayude a aplicar el mensaje en nuestra vida. Al igual que José y Daniel, podemos confiar en que Dios es fiel para darnos la interpretación cuando lo buscamos con un corazón sincero. Soñar con figuras de autoridad o líderes espirituales puede ser una experiencia transformadora y llena de significados profundos. Estos sueños a menudo sirven como un canal para que Dios ofrezca orientación, dirección e incluso consuelo en tiempos de incertidumbre. En varias partes de la Biblia vemos cómo Dios usa mentores y líderes espirituales para guiar a su pueblo, y esta misma dinámica puede manifestarse en nuestros sueños. Soñar con un pastor, un líder cristiano o incluso con figuras bíblicas puede ser una señal clara de que Dios nos está ofreciendo instrucciones para nuestro crecimiento espiritual. En la Biblia, un claro ejemplo de esta dinámica está en 1 Samuel 3, donde el joven Samuel, al servir en el templo, recibe una visitación de Dios en sus sueños. Dios lo llama por su nombre repetidamente, pero Samuel, siendo joven, no reconoce de inmediato que era la voz de Dios. Es solo con la ayuda del sacerdote Elí, su mentor, que él entiende que estaba recibiendo una revelación divina. Este episodio destaca cómo los mentores espirituales pueden ayudarnos a interpretar los mensajes que Dios nos envía en sueños y cómo debemos estar atentos a las voces de autoridad que Él pone en nuestras vidas. Además, en los sueños, los mentores pueden representar aspectos del propio Dios, como su sabiduría, justicia o misericordia. Cuando soñamos con alguien en una posición de liderazgo o con gran influencia espiritual, puede ser que Dios nos esté llamando a seguir un camino de mayor sabiduría o a buscar más consejos en momentos de duda. Así como Gedeón, en Jueces 6, 36 a 40, que recibió un sueño confirmando la dirección de Dios en una batalla, nosotros también podemos recibir respuestas y confirmaciones divinas a través de sueños con mentores espirituales. En muchos casos, soñar con líderes espirituales también puede apuntar a un llamado personal al liderazgo. Si, en un sueño, te ves siendo orientado o guiado por alguien en una posición de autoridad espiritual, esto puede significar que Dios te está preparando para asumir un papel de mayor responsabilidad en su reino. A menudo, Dios usa estas imágenes en sueños para prepararnos para tareas futuras o para ayudarnos a comprender lo que Él espera de nosotros. Esto también puede ser un recordatorio de que, así como recibimos orientación, también tenemos la responsabilidad de guiar y apoyar a otros en el caminar cristiano. Otro aspecto a considerar es que estos sueños pueden desafiarnos a crecer espiritualmente. Al igual que en el caso de José, quien tuvo sueños proféticos sobre su futuro papel de liderazgo sobre sus hermanos, Génesis 37, 5 a 9, los sueños con figuras de autoridad pueden señalar una jornada de maduración. Dios puede estar usando esas figuras para mostrarnos dónde aún necesitamos crecer en sabiduría, fe o perseverancia. Soñar con líderes espirituales puede ser una invitación a reflexionar sobre nuestro caminar con Cristo y las áreas en las que necesitamos profundizar. Cuando recibimos un sueño con guías espirituales, es importante orar y buscar discernimiento. No todos los sueños son claros o fáciles de entender, y muchas veces Dios nos llama a buscar más profundamente su voluntad. En Santiago 1 a 5 está escrito: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta promesa nos asegura que, al buscar la sabiduría divina, especialmente en sueños que involucran figuras de autoridad espiritual,
Dios nos guiará al entendimiento correcto y nos mostrará cómo aplicar estas enseñanzas en nuestra vida. Por último, los sueños con mentores o líderes espirituales nos recuerdan que Dios siempre está guiándonos, ya sea a través de líderes terrenales o directamente en nuestra jornada espiritual. Estos sueños nos inspiran a continuar buscando crecimiento, orientación y a rodearnos de personas de fe que puedan ayudarnos a seguir el camino correcto. Cuando Dios habla a través de los sueños, nos da la oportunidad de alinearnos con su propósito y crecer en fe y entendimiento. Cuando hablamos de sueños que involucran mentores espirituales, figuras de autoridad o líderes, a menudo esos sueños indican un llamado claro al crecimiento espiritual. Dios utiliza estos símbolos en nuestros sueños para desafiarnos a buscar un caminar más profundo y comprometido con la fe. El crecimiento espiritual es una jornada continua, en la que Dios nos enseña, corrige y moldea a través de las experiencias diarias e incluso de los sueños. Cada paso que damos hacia el conocimiento y la comunión con Dios nos acerca más a su propósito para nuestras vidas. En la Biblia vemos varias situaciones donde el crecimiento espiritual es el enfoque central. Pensemos en el apóstol Pablo, quien inicialmente perseguía a los cristianos, pero tras su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Hechos 9:1-19, comenzó una transformación completa. Ese cambio radical de vida no sucedió de una vez, sino que fue el inicio de un proceso de crecimiento espiritual que culminó con Pablo convirtiéndose en uno de los predicadores más grandes del Evangelio. De la misma manera, Dios puede estar usando nuestros sueños para señalarnos áreas en las que necesitamos crecer, tal como lo hizo con Pablo. El crecimiento espiritual no es algo que ocurre automáticamente. Requiere esfuerzo, dedicación y, a menudo, Dios nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Un ejemplo claro de esto es la parábola de los talentos, en Mateo 25:14-30, donde Jesús enseña que somos llamados a multiplicar lo que Dios nos ha dado. Cuando soñamos con mentores o líderes, puede ser una señal de que Dios nos está pidiendo que multipliquemos nuestros talentos y crezcamos en nuestra vida espiritual. Él nos da herramientas y orientación, pero depende de nosotros buscar la sabiduría para ponerlas en práctica. En los sueños, las figuras de autoridad también pueden representar invitaciones para asumir mayores responsabilidades en la fe. Si Dios te está mostrando a un mentor en un sueño, tal vez sea porque Él te está pidiendo que crezcas en madurez espiritual y te prepares para liderar a otros. En el libro de Hebreos se habla de la importancia de dejar atrás la leche espiritual y buscar el alimento sólido. Hebreos 5:12-14. Estos sueños son un recordatorio de que Dios espera que crezcamos y que nos volvamos capaces de enseñar y guiar a otros en la fe. Otra forma de entender el crecimiento espiritual en los sueños es reflexionar sobre las lecciones que Dios quiere enseñarnos. A veces, el sueño no trata solo de un cambio externo, sino de un crecimiento interior, una transformación del corazón. Jesús habló con frecuencia sobre la importancia de que el corazón esté en sintonía con la voluntad de Dios. Como en Mateo 5:8, donde Él dijo: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Los sueños que presentan mentores espirituales pueden ser una señal de que Dios nos está pidiendo purificar nuestro corazón y alinear nuestros pensamientos y actitudes con su palabra. Por último, el crecimiento espiritual también implica paciencia y confianza en Dios. Muchas veces, cuando estamos ansiosos por cambios o respuestas, Dios nos recuerda a través de los sueños que el crecimiento lleva tiempo. Al igual que una semilla que se planta y tarda días, semanas o incluso meses en brotar y dar fruto, nuestro crecimiento en la fe es un proceso. En Santiago 1:4 se nos anima a que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nuestros sueños pueden ser un recordatorio de que el crecimiento es continuo, pero que Dios está a nuestro lado durante todo el proceso. La intercesión es una de las prácticas más poderosas que los cristianos pueden ejercer, y soñar con la necesidad de orar por otras personas puede ser una forma en la que Dios nos convoca a actuar espiritualmente. Cuando somos llamados a interceder en sueños,
Dios nos está mostrando que confía en nosotros para llevar delante de Él las necesidades de otros. En la Biblia encontramos varios ejemplos de cómo la intercesión puede cambiar vidas y traer restauración. Así como Job oró por sus amigos y, al hacerlo, su propia situación fue transformada. Job 42:10. La intercesión tiene el poder de abrir puertas y restaurar lo que se ha perdido. Soñar que estamos orando por otras personas puede ser un llamado directo a la acción. Es un recordatorio de que Dios escucha nuestras oraciones y actúa de acuerdo con ellas. Muchas veces, estos sueños surgen cuando alguien en nuestra vida está atravesando dificultades, aunque no lo sepamos conscientemente. Dios, en su infinita sabiduría y amor, revela esas necesidades en los sueños, mostrando que la oración tiene el poder de trascender incluso lo que no vemos. La intercesión, por lo tanto, no es solo un acto de fe, sino también de obediencia, donde nos colocamos en la brecha por otros, como se enseña en Ezequiel 22:30. Además, estos sueños nos enseñan que la oración intercesora es una forma de conectarnos más profundamente con Dios. Nos coloca en una posición de compasión y empatía, donde entendemos el valor de pedir a Dios en favor de los demás. En Romanos 8:26 se nos recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De manera similar, cuando intercedemos por otros, somos guiados por el Espíritu, incluso cuando no tenemos las palabras correctas. Dios entiende el clamor de nuestro corazón y Él actúa de acuerdo con nuestra fe y sumisión a Él. Un aspecto importante de la intercesión en sueños es el impacto que puede tener en la vida de aquellos por quienes oramos. A veces, puede que no veamos los resultados de inmediato, pero sabemos, por fe, que Dios está trabajando en los bastidores. Es como plantar una semilla. Puede llevar tiempo hasta que germine, pero la cosecha llegará. En muchos casos, estos sueños son una invitación a perseverar en oración, como Jesús nos instruyó en Lucas 18:1, cuando habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La persistencia en la oración es uno de los mayores actos de fe que podemos demostrar. Otro punto importante a destacar es que, al interceder por otros en sueños, también permitimos que Dios trabaje en nuestra propia vida. Así como sucedió con Job, la oración intercesora no solo bendice a aquellos por quienes oramos, sino que también trae bendiciones para nosotros. Dios nos enseña, a través de la intercesión, a mirar más allá de nuestras propias necesidades y confiar en Él para cuidar de nosotros mientras cuidamos de los demás. En Santiago 5:16 leemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Esto nos recuerda el poder de la oración en acción y el impacto que tiene en el ámbito espiritual. Finalmente, estos sueños nos enseñan que la intercesión es un acto de amor. Cuando oramos por los demás, especialmente sin que ellos lo sepan, estamos demostrando el amor de Cristo en su forma más pura. Jesús, en su vida en la tierra, fue el intercesor supremo, siempre llevando las necesidades de las personas ante Dios Padre. Cuando soñamos con la intercesión, estamos siendo llamados a seguir ese ejemplo, amando al prójimo como a nosotros mismos, Marcos 12:31, y a través de la oración, convirtiéndonos en socios de Dios en el cumplimiento de su voluntad en la vida de otras personas. La oración intercesora es una práctica poderosa, frecuentemente mencionada en la Biblia, que tiene el poder de transformar vidas, cambiar destinos y restaurar lo que se ha perdido. Job es uno de los ejemplos más claros de esta práctica. Cuando estaba en la cúspide de su sufrimiento, no solo físico, sino también emocional y espiritual, Dios le pidió que orara por sus amigos, aquellos que lo habían criticado y dudado de su fe. El impacto de esa oración intercesora fue inmenso. Después de interceder por ellos, la vida de Job fue restaurada, y Dios lo bendijo con el doble de lo que había perdido. Job 42:10. La intercesión es, por lo tanto, una invitación divina para participar en la obra de Dios en la vida de los demás. Cuando soñamos que estamos orando por alguien, puede ser una indicación clara de que Dios nos está llamando a interceder por esa persona.
Tal vez en tu vida cotidiana conoces a alguien que está enfrentando dificultades, enfermedades o crisis espirituales. Soñar con esa persona podría ser una señal de que es hora de intensificar tus oraciones por ella, buscando la sanidad, la paz o el fortalecimiento espiritual que necesita. El impacto de la oración intercesora no se limita a aquellos por quienes oramos. Cuando nos ponemos a disposición de Dios para orar por los demás, también somos transformados. La práctica de la intercesión nos enseña empatía, compasión y a amar al prójimo como Jesús Cristo nos enseñó. En muchas situaciones, al orar por otros, Dios trabaja en nuestra propia vida, trayendo sanidad y restauración. Así como sucedió con Job, al orar por sus amigos, podemos experimentar bendiciones inesperadas cuando intercedemos sinceramente por los demás. Es importante recordar que la oración intercesora no tiene que ser un gran evento lleno de formalidades. Puede ser algo simple, hecho en silencio y en lo más íntimo del corazón, pero con una fe genuina. Jesús nos mostró que el poder de la oración está en la sinceridad y la fe. No se necesitan palabras elaboradas, solo un corazón dispuesto a servir y amar. Muchas veces, al soñar que estamos orando por alguien, Dios nos invita a una jornada de fe, donde Él puede usar nuestras oraciones para lograr milagros. Además, al orar por otros, estamos actuando conforme al mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12:31. La oración intercesora es una forma de manifestar ese amor de manera práctica y poderosa. Es un ministerio que cualquiera puede ejercer, independientemente de su conocimiento teológico o posición en la Iglesia. Lo que importa es un corazón dispuesto a servir a Dios y al prójimo, confiando en que el Señor escucha y responde nuestras oraciones. Por último, los sueños de intercesión nos recuerdan que somos parte de algo más grande. Dios elige trabajar a través de nosotros y nuestras oraciones pueden ser el canal por el cual sus bendiciones fluyen hacia la vida de los demás. Nunca subestimes el poder de una oración intercesora, especialmente cuando llega como un llamado de Dios a través de un sueño. A través de esas oraciones pueden ocurrir milagros, vidas pueden ser transformadas y la gloria de Dios puede ser manifestada. Hemos llegado al final de este fascinante recorrido sobre los sueños y cómo Dios utiliza este canal para comunicarse con nosotros. Ahora me gustaría saber de ti. ¿Alguna vez has experimentado un sueño en el que sentiste que Dios te estaba hablando o guiando? ¿Cuál de los tipos de sueños que mencionamos aquí te impactó más? Deja tu comentario abajo, me encantaría escuchar tu experiencia. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal Biblia Bendecida y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de revelaciones y enseñanzas transformadoras. Sigamos caminando juntos en esta jornada de fe y aprendizaje. Que Dios bendiga tu vida y hasta el próximo video. Soy José Luis y ha sido un placer compartir este conocimiento contigo.